7. Repita conmigo, por favor, Deuteronomio 7. Y este tema, básicamente, es un capítulo del libro de Deuteronomio que ha tenido mucha trascendencia en lo que hemos estado viendo. Sabemos que Dios nos está hablando en este respecto y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedirle que abra nuestros entendimientos para recibirlo. Cierre sus ojos, por favor, por un momento. Levante su mano derecha. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Dios, porque tú nos alimentas con tu palabra. En el nombre de Jesús, abre nuestros entendimientos, abre nuestros corazones para recibir esta semilla de tu palabra, que se convierta en estructura para nosotros, en estructura para nuestros corazones y para nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Hemos estado basando esta enseñanza en Deuteronomio 7, versículos 1 al 5. Si me permite, vamos a poder leerlo de nuevo para que tengamos la base de lo que estamos hablando. Es Deuteronomio 7, versículos 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Siguiente. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado y las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo del pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esta es la base de la enseñanza que estamos viendo, ¿sí? Hay una orden directa de Dios de exterminar a estas 7 naciones que son las que estaban... Como le decía, la orden directa de Dios era exterminar a estas 7 naciones que estaban ocupando el lugar que Dios le había entregado al pueblo de Israel, que conocemos como la tierra prometida. Es decir, justo antes de entrar, Josué les recuerda las palabras que Dios le habló a Moisés años atrás. Estas palabras de Deuteronomio 7. Dios te va a llevar a la tierra prometida, pero cuando entres en la tierra prometida que Dios te juró, que juró a tus padres, vas a destruir a estas 7 naciones, que son más grandes y más poderosas que tú. Pero porque Dios está contigo, Él te va a dar la victoria. Ese es el concepto del que estamos hablando. Pero lo importante en lo que Dios nos está hablando es que necesitamos entender a qué se refiere estas 7 naciones. En el día de hoy para nosotros, ¿qué significan estas 7 naciones que nosotros tenemos que conocer, entender y tenemos que exterminar de nuestras vidas por completo? ¿Por qué? Porque Dios desea llevarte a ti y llevarme a mí a su tierra prometida. Es decir, Dios quiere que muchas de las promesas que Él te ha hecho, promesas que tú y yo podemos haber estado esperando mucho tiempo, Él las quiere entregar, Él te las quiere entregar. Pero para eso necesitamos entender a estos 7 enemigos y tenemos que exterminarlos de nuestras vidas. Hace algunas semanas vimos el primer enemigo, que eran los hititas o los eteos. Usted va a encontrar ahí que el primer pueblo era el eteo. Los eteos o los hititas se refieren al temor. Los eteos hacen referencia al temor o al terror. Básicamente es el miedo. Déjeme decirle esto: usted y yo no podemos negociar con el temor. El temor tiene que ser exterminado de nuestras vidas para poder tomar lo que Dios tiene preparado para nosotros. El segundo pueblo son los gergeseos. Y el gergeseo habla del humanismo.
habla acerca de una influencia espiritual que te hace solamente estar viendo hacia abajo, viendo tus preocupaciones, viendo las cosas de la vida diaria, y nos hace desconectarnos de lo espiritual. Ese es el Jerjeseo. Tiene que ser exterminado de tu vida. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:1, que nosotros, si hemos estado conectados con Dios, busquemos ahora las cosas de arriba, busquemos ahora las cosas espirituales. ¿Ok? El tercer enemigo es el amorreo. Y el amorreo hace referencia a aquellas cosas que nos hacen sentirnos individualistas, o nos hacen sentirnos independientes de Dios. Cuando tú piensas, es que yo no necesito a nadie, yo soy autosuficiente, yo no necesito ni siquiera a Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque es una influencia espiritual que te hace sentir tan autosuficiente que te hace pensar que no necesitas a nada ni a nadie, inclusive a Dios. Esta influencia espiritual, este amorreo, tiene que ser exterminado de tu vida. ¿Sí le queda claro? La semana pasada vimos el siguiente pueblo que fue los cananeos. Y el cananeo habla acerca de la carnalidad. La carnalidad es todo aquel impulso que a ti y a mí nos seduce para hacer las cosas que nuestros propios malos pensamientos, que nuestros propios malos deseos nos incitan a hacer. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 que nosotros hemos muerto, fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos con Él a una nueva vida. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Ok? Es decir, existe una manera en la que nosotros podemos destruir a estos enemigos. La Biblia dice en Jueces capítulo 2 que el cananeo va a persistir en quedarse a habitar contigo. Es decir, la carnalidad va a estar buscando siempre no irse de tu vida. En el capítulo 3 de Jueces dice la Biblia que Dios le permitió a los jóvenes de Israel, a los que no habían conocido la guerra, que conocieran el arte de la guerra. Es decir, para poder vencer al cananeo, si tú ya estás viviendo con una influencia fuerte en tu vida de carnalidad, entonces solamente hay una manera de vencerlo: fe y obediencia. Repita conmigo: fe y obediencia. Fe y obediencia son los dos ingredientes que nosotros necesitamos para echar fuera al cananeo de nuestra vida. Esto lo vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver el quinto enemigo, que es el fereceo. Repita conmigo: los fereceos. ¿Qué significa fereceo? El fereceo es una influencia de indecisión o duda. Repita conmigo: indecisión o duda. Ahora, esto es importante, y la verdad es que es algo muy necesario. Usted y yo necesitamos entender a qué se refiere este enemigo. Así como hemos visto los que ya hablamos, que es el temor, el individualismo, el humanismo, la carnalidad, deben de ser exterminadas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esos enemigos van a impedirte tomar posesión de las promesas que Dios tiene para ti. Piensa un momento, por favor. ¿Estás esperando algún cumplimiento de alguna promesa? ¿Ah? Todos. Bueno, démonos cuenta que tal vez el temor, tal vez el individualismo, el decir no necesito a nadie, o el estar enfocado solamente en las cosas terrenales, estar no conectados con lo que Dios dice en su palabra en el cielo, la manera que se llevan las cosas en el cielo, o también tal vez la carnalidad está tan fuerte en nuestras vidas que no nos van a permitir poder tomar posesión de lo que Dios nos quiere dar. Estas cosas tienen que ser exterminadas de nuestra vida. El quinto enemigo es el fereceo, que habla acerca de la influencia de indecisión o duda. El nombre fereceo significa sin murallas, significa una ciudad abierta. En ese tiempo, en el tiempo antiguo de Josué, de la conquista de la tierra prometida, las naciones buscaban rodear sus ciudades con murallas. Usted recordará la primera ciudad que Josué y el pueblo de Israel atacaron para tomar posesión de la tierra prometida. ¿Cuál fue? Jericó.
Jericó tenía una particularidad muy importante. Era una ciudad completamente rodeada por murallas. Los fariseos no tenían muralla. Eran un pueblo que no tenía muros. Y esta palabra fariseo significa sin murallas precisamente, o significa ciudad abierta. Para muchas naciones este tipo de muros representaba un bloqueo contra sus enemigos, una manera de defensa. Sin embargo, también un pueblo sin murallas, como los fariseos, eran difíciles de conquistar porque podían moverse. No estaban siempre en un mismo lugar, sino que podían trasladarse, y esto dificultaba la conquista de este pueblo. Ahora, Dios le prometió a Moisés que él enviaría a su ángel para poder estar delante de ellos y les ayudara a vencer a estos pueblos. Esto lo va a encontrar usted en Éxodo capítulo 23, versículo 20. Éxodo 23, 20 al 23 nos dice muy claramente qué es lo que Dios iba a hacer por Israel. Por favor, déme su atención para que usted lo pueda leer conmigo. Dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra, a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Por favor, dése cuenta de esto. Sea un pueblo que tuviera murallas como Jericó, o como el fariseo que no tenía murallas, Dios le prometió a Moisés que él enviaría a su ángel y que ese ángel iría delante del pueblo de Israel para la conquista, para entregar en sus manos a todos estos enemigos. Como usted sabe, Dios ayudó a Josué a poder vencer a todos estos enemigos para tomar posesión de la tierra prometida. Este poderoso respaldo, por favor repita conmigo, este poderoso respaldo les dio la victoria y les llevó a exterminar completamente a los fariseos y tomar su territorio. Sin embargo, el tomar su territorio era peligroso. Por favor, denme su atención. ¿Sí? ¿Acá su atención? Al tomar el territorio de los fariseos, era importante no quedarse sin murallas. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, las murallas representan un mecanismo de defensa contra otros pueblos que quieran atacar. Entonces, al momento de conquistar a los fariseos, era importante que el pueblo de Israel pudiera tomar en cuenta el no permanecer sin murallas. ¿Sí le queda claro? ¿Sí le queda claro? Muy bien. Ahora, esto digamos que es el antecedente de quiénes son los fariseos. Pero, ¿qué representa este enemigo para usted y para mí el día de hoy? Así como ya vimos que los hititas se refieren al temor, así como ya vimos que el fariseo es que está viendo las cosas terrenales y no ver lo espiritual, así como los amorreos es el individualismo, el ser independientes de Dios, como el cananeo se refiere a la carnalidad, el fariseo es indecisión y duda. Nuestra vida es como la de estas ciudades, que necesitan estar rodeadas de murallas para poder defenderse, ¿sí? Si nuestra fe, que representa esta muralla, está débil, si tu fe, que representa esta muralla, está débil, ¿qué pasará? ¿Estaremos vulnerables contra los ataques de los enemigos? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Sí? La falta de fe o la duda en lo que Dios ha dicho, esto se convierte en una vulnerabilidad para usted y para mí. Todo aquello, escúcheme por favor, todo aquello que desvíe nuestro corazón de lo que Dios dice que somos en Él, se convierte en un enemigo que puede derribar nuestras murallas. Una de las más importantes capacidades que Dios le dio al ser humano es el poder de decisión. Por favor, escuche esto. Una de las más poderosas capacidades que Dios le ha dado al ser humano
es la capacidad de decidir. Y cuando usamos este poder de decidir para enfocarnos en creer lo que Dios ha dicho de nosotros, será difícil ser vencidos. Esto representa como si estuviéramos fortaleciendo la muralla a nuestro alrededor. Cuando usted no le permite a la indecisión o a la duda, la falta de fe, que vengan a querer meterse en su vida, en su mente, en su corazón, esto es lo que puede debilitar nuestras murallas. Para nosotros, para usted, para mí, como creyentes, las murallas representan lo que nos protege. Representan aquello que es un mecanismo de defensa contra nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que puede mover el poder de Dios a nuestro favor? Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que mueve la mano de Dios en su favor? Mis necesidades. Ok. Lo único que mueve la mano de Dios es tu fe. Por eso Jesús dice en Marcos 9:23, fíjese bien lo que dice en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es muy importante que entendamos, Dios sabe que tenemos necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32 lo dice muy claramente. Vamos a leerlo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Versículo 32, porque vuestro Padre Celestial, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, Dios sabe lo que necesitamos. Pero solamente hay una cosa que puede mover la mano de Dios. Fíjese bien lo que dice el siguiente versículo, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tú necesitas serán añadidas. Lo único que mueve la mano de Dios en tu favor y en mi favor es la fe. Es el buscar las cosas de arriba. ¿Sí le está quedando claro? Regresamos por favor a Marcos 9:23. En este momento que leemos este pasaje de Marcos capítulo 9, versículo 23, un muchacho está endemoniado y su papá lo lleva con el maestro, con Jesús. Y cuando Jesús lo ve, dice la Biblia que el demonio en este muchacho lo tira al piso y empieza a revolcarse, empieza a gruñir y a hacer como hacen los endemoniados. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, dice el papá, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? Estamos en necesidad, tenemos problemas, estamos angustiados porque hay algo que está afligiendo nuestros corazones, como el corazón de este padre, que estaba angustiado por su hijo. Y cuando estamos angustiados, le decimos a Dios: Dios, ayúdame, Dios, haz algo por nosotros. Y este padre le dice a Jesús: si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y Jesús le da el arma secreta en el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer. Fíjate, ¿cuál es el arma secreta? Si puedes creer que yo lo puedo hacer. Al que cree, todo le es posible. ¿Recuerda usted qué representa este enemigo, el fariseo? ¿Qué dijimos que representaba? Indecisión y duda. Y es muy importante porque este enemigo nos hace quedarnos sin murallas, ataca nuestra fe para que nuestras defensas se caigan y estemos, entre comillas, vulnerables o indefensos ante las mentiras del diablo. Es lo que la Biblia dice. Mire usted, la fe desata el poder de Dios a nuestro favor y nos vuelve personas estables y poderosas. Cuando estamos conectados con Dios, su poder fluye a través de nosotros como lo hace una rama conectada con un árbol. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7 nos hablan acerca de esto.
Dice Juan capítulo 15, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve mucho fruto. Siguiente, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es un pámpano? ¿Alguien me puede decir? Es el fruto del árbol. No, el pámpano es la rama. La rama del árbol. Sí, está el tronco. Imagínese usted, la vid es un arbusto pequeño, ¿sí?, que tiene un tronco más o menos grueso para el tamaño del arbusto que es, y de ahí siguen las ramas, y las ramas es de donde cuelgan los racimos de uvas, ¿sí? El pámpano es la rama. Y entonces dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, pero todo pámpano que no permanece en mí no puede llevar fruto, ¿sí? Porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 5, fíjese cómo dice la Biblia, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿De qué está hablando? Si pudiéramos resumir este pasaje, este párrafo de algunos versículos, la palabra clave aquí es permanecer. Dígale a su compañero de lado, permanecer. Mire usted, vivir sin murallas puede provocar que seamos vencidos en nuestra alma por no tener protección. La promesa en este versículo es, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, ¿sí?, podemos pedir cualquier cosa. Por favor, vamos a ver el versículo 7. Este versículo es una de las bombas atómicas que están registradas en la Escritura. Es una promesa tan aventurada y tan poderosa de Jesús. Fíjese bien. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí?, pedid todo lo que queréis y les será hecho. Por favor, observe esa palabra, todo. Cuando decimos todo, se refiere a ¿qué necesitamos? Yo le pregunto a usted, ¿qué necesita? ¿Qué necesitamos? Esta promesa dice que, número uno, si permanecemos en Él, el primer requisito. El segundo requisito, si mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran y les será concedido. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Se da cuenta de este tipo de promesa? Es una promesa muy, muy fuerte en la Biblia. Y estas palabras salen de la boca misma de Jesús. Eso significa que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que sea que necesitemos y nos será hecho. Estas son las murallas con las que podemos defendernos de cualquier ataque del enemigo que quiera venir en contra de nosotros. Permanecer en Cristo es la estrategia. Por favor, dígale a su compañero de lado, permanecer en Cristo. Dígale fuerte, permanecer en Cristo es nuestra estrategia. Fíjese bien, esta es la estrategia para que el poder de Dios fluya en su vida y en mi vida. Es la única forma. Permanecer. No sé si me estoy explicando con claridad. Le voy a explicar detenidamente qué significan estas dos cosas. La primera condición es permanecer. Permanecer significa vivir conectados con Jesús. ¿Por qué? Porque permanecer conectados con Él requiere permanecer en una constante conexión con Él. De la misma manera en la que una rama, si no permanece conectada al tronco,
¿qué va a pasar con esa rama? Se seca. Juan capítulo 15, versículo 6, dice que lo que se hace con estas ramas que están cortadas es que se secan. Se secan y lo que se hace es que se recogen, se hacen montones y se les prende fuego. No sirven para otra cosa. ¿Se me estoy explicando? Sin embargo, esa rama tiene el potencial tan grande de dar mucho fruto. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Es decir, Dios te ha destinado a ti y me ha destinado a mí para hacer ramas que lleven muchísimo fruto, para que el Padre sea glorificado. Es uno de los grandes propósitos del ser humano, estar conectados con Dios. Pero ¿qué pasa si ese pámpano, si esa rama no está conectada, permaneciendo en conexión con la vida? ¿Qué va a pasar? Se va a secar, se va a morir, y para lo único que va a servir es para que le prenda fuego. Permanecer en Él implica una constante conexión con Él a través de la oración y la adoración. De la misma manera en que estos focos que usted ve acá, ¿sí ve los focos prendidos? ¿Sí? Para que esos focos estén prendidos, tiene que haber toda una instalación eléctrica. Tiene que haber un cableado, tiene que haber sockets, tiene que haber las bombillas, tiene que haber una conexión a la central de energía eléctrica, un medidor de luz, etc. Pero ¿qué pasa si tenemos toda esa instalación, pero el switch está hacia abajo, desconectado? ¿Qué pasa? Ahí están los focos, mira, ahí están las conexiones, está toda la infraestructura, está toda la instalación, pero no prende. ¿Por qué? Porque no hay energía. Para que tu foco, para que tu vida pueda iluminar lo que Dios desea que ilumine, necesita estar conectada a la energía. Y esa energía es Jesús. Permanecer en Él implica una constante conexión con el Espíritu de Dios. Si no existe esa conexión, entonces no podemos permanecer en Él. Y es un requisito. Acuérdese de la promesa. Yo quisiera que usted se fuera a su casa, al menos entendiendo esto: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran, cualquier cosa, todo lo que necesiten, y les será hecho. Pero se necesitan esos dos requisitos. Primero, permanecer en Él, conectados a la energía eléctrica, conectados a la vid, conectados al tronco, para que la savia, la vida de Jesús, pase a través de nosotros y podamos producir ese fruto. Al conocer a Dios, empezamos a entender que Él merece que le reconozcamos en todas las cosas buenas que tenemos a causa de Él. Mire el versículo, Filemón, capítulo 1, versículo 6. No se preocupe, este libro sí viene de la Biblia. A lo mejor usted dice, jamás lo había oído en mi vida. Filemón capítulo 1 es un libro que está poquito antes de Apocalipsis. Filemón capítulo 1, versículo 6, nos dice algo interesante. Fíjese bien. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Repita conmigo: todo el bien, todo el bien, todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Wow. ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo a Filemón? Yo le pido a Dios que te caiga el 20, ¿sí? Y que tengas un pleno conocimiento y entendimiento de todas las cosas buenas que hay en tu vida a causa de que estás conectado con Cristo. Wow. Todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús. ¿Sí le está quedando claro? Pero para que eso pueda funcionar y pueda suceder, necesitamos estar, ¿cómo? Conectados con Cristo. Permanecer en Él. El segundo, que su palabra permanezca en nosotros. Cuando la palabra de Dios permanece en nuestra mente y en nuestro corazón, este se convierte en estructura.
Dígale a la persona que está a su lado, por favor, estructura. Imagina usted un cerebro humano o un corazón. Y dentro de ese cerebro, dentro de ese corazón, usted va a poder ver como unos andamios. ¿Alguien sabe lo que son los andamios? ¿Sí? Un andamio son unas piezas metálicas, como unas tuberías rectangulares que se van poniendo una conectándose con otra, de tal manera que se va haciendo una estructura, y después se pone un entablado encima, se pone otro piso de andamios, después otro y otro, y se construye una estructura para poder estar construyendo una pared, por ejemplo. ¿Sí? Imagine usted ahora, dentro de su cerebro, unas piezas de andamios adentro del cerebro, adentro de su corazón, andamios puestos dentro del corazón. ¿Para qué? Esto simboliza la estructura que va a producir cimientos en su corazón y en su mente. ¿Para qué sirven estos cimientos en su mente y en su corazón? Para que cuando llegue un momento en el que usted está pasando por problemas, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Marcos registra un momento en donde Jesús le dice a los discípulos: vamos a pasar a la otra orilla del mar de Galilea, que era un lago grande, ¿sí? Y cuando suben a la barca, Jesús se va a la parte de atrás y se queda dormido, se acuesta y se duerme. Se desata una tormenta de tal manera que el barco se hundía con las olas y con el viento. Y entonces uno de los discípulos, de los más aventados, que fue Pedro, va y le dice: Señor, lo despierta, ¿no tienes cuidado que perecemos, que nos ahogamos? Jesús se levanta, se pone al frente del barco, levanta su mano y le dice al viento: calla, enmudece. Y al instante, dice el libro de Marcos, al instante el viento se detuvo, el mar se calmó. La expresión que viene registrada en este pasaje es que se hizo grande bonanza, es decir, una calma impresionante en el mar. Jesús voltea con los discípulos y le dice: ¿qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con lo que tú crees, lo que está en tu mente, en tu corazón? Cuando pasamos por problemas y nuestro corazón no tiene la suficiente estructura en tus pensamientos y en tus emociones, podemos ser presa fácil para que esos momentos difíciles, ¿sí?, empiecen a llevar nuestras emociones por donde quieran, y nuestras emociones se descontrolan y empieza un grave problema. Nuestra mente empieza a volar rápido, y empezamos a hacer novelas y novelas y novelas de cosas malas que van a pasar. Ay, es que si me van a cortar la luz y después no voy a poder tener comida en mi refrigerador, se me va a echar todo a perder. Y empezamos en novelas y novelas y novelas, y empezamos a echar a volar nuestra imaginación de manera negativa. Cuando no hay estructura en tus pensamientos y en tus emociones. Jesús dice: si vosotros permanecéis en mí, que ya lo vimos, estar conectados a la vida, conectados a la energía eléctrica, y mis palabras, mis principios, mis enseñanzas permanecen en ustedes, entre paréntesis, creando la suficiente estructura en tus pensamientos y en tus emociones, como para que tú permanezcas firme creyendo lo que yo te dije encima de la tormenta. Si tú tienes esos dos requisitos en tu vida, entonces puedes pedirle a Dios cualquier cosa que necesites. Y la promesa de Jesús en Juan 15:7 es: y te será hecho. Mire, la palabra de Dios es tan importante que la Biblia misma dice, en el Antiguo Testamento, en Salmo 138:2, dice que Dios elevó su palabra al mismo nivel que su nombre. Salmo 138:2 es un pasaje importante que yo quisiera mostrarle, que usted lo lea conmigo, porque quiero que se dé cuenta que la Biblia dice que la palabra de Dios es tan poderosa y tan eficaz que Dios mismo la puso al mismo nivel que su nombre.
Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Esto es Nueva Traducción Viviente. Esta traducción, Reina Valera, dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Eso significa, por favor, escúchenme y atiendan lo que estoy diciendo, por favor. Dios puso su palabra al mismo nivel que su nombre. Y por esta causa, Dios mismo, escúchenme, Dios mismo se sujeta a su propia palabra. Dios se alinea a su propia palabra para respetar lo que ella dice, porque Él la puso al mismo nivel que su nombre. Es decir, Dios sabe que su palabra es la verdad. Y si nosotros nos permitimos a nosotros mismos permanecer en Cristo, como ya lo vimos, y que sus palabras permanezcan dentro de nuestra mente y nuestro corazón, entonces podemos hacer o podemos pedir todo lo que necesitemos y nos será concedido. Dios respalda sus promesas, querido amigo, familia. Dios respalda sus promesas a causa de su amor inagotablemente fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y a causa de esto sabemos que si nos enfocamos en creer su palabra, sus promesas permanezcan en nuestra mente y en nuestro corazón, aferrándonos a ellas todo el tiempo, Él hará que las cosas que nos ha dicho sucedan. De la misma manera tan impresionante como el ejemplo que le di hace un momento. Los discípulos están tratando de salvar el bote que se está hundiendo en la tormenta. Para ellos era ya inminente que se iba a hundir el bote. No había mucho que pudieran hacer. Pero Jesús se levanta y le dice al viento y a las olas: tranquilos, callan, enmudecen. Y en ese momento, al instante, las cosas cambian por el poder de Dios. En ese mismo sentido, quiero decirte esto de parte del Espíritu de Dios. ¿Me estás oyendo? ¿Me puedo dar tu atención un momento aquí al frente? Quiero decirte esto por el Espíritu de Dios que está hablando el día de hoy a través de mi boca. Si tú decides permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en tu corazón y en tu mente, podrás pedir todo lo que quieras y será concedido. Esto representa la muralla a nuestro alrededor. El fereceo significa aquel enemigo que nos hace que nuestras murallas se derriben, que la falta de fe, la duda y la indecisión nos hagan no creer lo que Dios nos ha dicho, y esto nos hace vulnerables. Los mandamientos de Dios y sus promesas son esas murallas que nos protegen de los enemigos. Mire usted, la mentira, la duda, la falta de fe son enemigos que buscan hacer alianza con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada que vimos la carnalidad, los cananeos? Y dice que ellos persistían en quedarse a habitar en medio de los judíos, de los israelitas, ¿sí? Y ellos se los permitieron, malamente lo hicieron. Entonces, en ese mismo sentido, la mentira, la duda, la falta de fe son enemigos que van a buscar infiltrarse en su mente y en su corazón, siempre, ¿sí? Porque están basados en nuestra lógica, en nuestras emociones, para hacernos creer que somos vulnerables y que Dios se ha alejado de nosotros, aunque esto no es cierto. Lo que ellos buscan es dominarnos, lo que ellos buscan es infiltrarse para derribar nuestras murallas, nuestra fe. Quiero terminar con esto. ¿Me puedo dar su atención? La naturaleza humana fácilmente se acomoda a vivir sin límites, sin murallas. Es bien fácil que la naturaleza humana se acople, se ajuste a vivir fácilmente sin ningún tipo de límite, sin murallas de protección. Pero la palabra de Dios representa esos límites. Es importante lo que estoy diciendo.
La palabra de Dios representa los límites que tú y yo necesitamos poner en nuestra vida. Porque esos límites nos van a proporcionar seguridad. Wow. De forma natural, el alma humana tiende a abrirse a cualquier tipo de creencia, la que sea. El alma humana tiende a estar escuchando razones y a dejarse llevar por esas, entre comillas, razones, ¿sí?, que satisfagan su lógica, que satisfagan la comezón de su lógica, o que le hagan sentir que entienden todas las cosas malas que te han pasado. Cualquier enseñanza, cualquier cosa que tú escuches que te haga sentir que te entienden, tú y yo vamos a tener la tendencia natural, inconsciente, a abrirnos a esa enseñanza. La primera sesión que tuvimos con los jóvenes en el discipulado, mi esposa les habló acerca del pensamiento progresista. ¿Recuerdan los chavos? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Qué es el pensamiento progresista? El pensamiento progresista no es más que humanismo. Son palabras bonitas que te llenan el oído, que satisfacen tu lógica o que te hacen sentir que te entienden, pero su fin, su raíz es muerte, porque no están basadas en la verdad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? En ese mismo sentido, el ser humano fácilmente se puede acoplar a vivir sin límites o sin murallas. Y la palabra de Dios representa esos límites que nos dan seguridad. El alma humana, queridos amigos, familia, necesita ser sujetada a los principios de Dios. Por favor, póngase de pie. Vamos a terminar con esto. No pierda este momento. Quiero terminar con esto para que le quede muy claro. El alma humana necesita ser sujetada a los principios de la palabra de Dios para enfocarse en producir la fe que hará que todas las cosas cambien. ¿Sí? El alma humana debe ser sujetada con disciplina para ser obligada a alinearse a los principios de Dios, a conectarse con la vida, a poner esa estructura en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones o en nuestras emociones, ¿sí?, para alinearse a todo lo que Dios dice, porque es la única forma de dar fruto. El fereceo es la influencia espiritual que nos lleva a dudar de lo que Dios dice. Quisiera pedirle algo para terminar. Querida familia Sion, por favor, denme su atención al frente un momento. Hace algunos años, yo decidí no volver a dudar de las intenciones de Dios para mí. Porque cuando tú te permites a ti mismo, a ti misma, dudar de las intenciones de Dios para ti, en ese momento estás vencido. ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando. Tus murallas son destruidas. Aquellas cosas que te protegían de todas las mentiras que hay en el mundo son destruidas cuando tú y yo nos permitimos poner en duda la intención del corazón de Dios que tiene para ti. Queridos amigos, hermanos, por favor, no permitas, nunca, no te permitas a ti mismo dudar jamás de la intención que Dios tiene contigo al permitir que pases por cosas complicadas. Dios no desea destruirte. La intención de Dios no es castigarte hasta que te salga sangre. Esa no es la intención de Dios. No te confundas. La intención de Dios es que nos demos cuenta las cosas que hemos hecho equivocadamente. Mi pastor Richard tiene una frase que me parece muy acertada y la quiero compartir con usted. Él dice: a veces el mundo tiene que ser tan duro, a veces la vida tiene que ser tan difícil para que el hombre pueda voltear hacia el cielo y decir: Dios, ayúdame. A veces Dios permite que nosotros nos topemos con nuestra propia necedad, que nos topemos con las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque Dios te quiere castigar.
no es la intención de su corazón. La intención de su corazón, como vimos la semana pasada, es que aprendas el arte de la guerra. La intención de su corazón es que entendamos que si bien pueden existir enemigos que debemos echar fuera de nuestra vida, tenemos que tomar acción, tener fe y obediencia para vencer esos enemigos. La intención de Dios no es castigarte, la intención de Dios no es destruirte, la intención de Dios es que aprendamos a tomar su palabra como una espada, a poner esa estructura en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, a conectarnos con la vid para que entonces podamos pedir cualquier cosa y Él nos diga sí. Que Él diga sí, hijo, sí te lo doy. Pero esto, queridos amigos, requiere de algo importante: estar conectados con Dios. ¿Sí le queda claro? Cierre sus ojos un momento. Este enemigo de la indecisión, de la duda, de la falta de fe, aquello que quiere venir a sobarte tu lógica, a sonar muy entendible, muy natural, eso, contrario a la palabra de Dios, lo que busca es destruir tus murallas, es derribar tu fe. La indecisión, la duda, la falta de fe, el fereceo, es un enemigo que debe ser exterminado de nuestras vidas. Este enemigo puede bloquear, este enemigo puede detenerte para no poder entrar a tomar posesión de las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. Este enemigo puede hacer que nuestra vida se vuelva una ciudad indefensa, derribada y sin muros. La pregunta importante es, escúchame, ¿te has permitido tú dudar de las intenciones de Dios? Por favor, cierre sus ojos. Esta pregunta es importante. ¿Te has permitido dudar de las intenciones de Dios? ¿Has permitido que la indecisión, que la falta de fe se apodere de tu mente y de tu corazón? Porque si es así, déjame decirte que el día de hoy el Espíritu Santo nos está hablando de esto, porque Él desea con urgencia meterte en tu tierra de promesa. Él desea con urgencia entregarte las respuestas que has esperado por años. Pero si la indecisión ha hecho presa de tus pensamientos, ha capturado tus emociones, ha capturado tu mente y tu corazón, no podrás tomar posesión de la tierra. Todos estos enemigos, el temor, el humanismo, el individualismo, el ser dependientes de Dios, la carnalidad, la indecisión, la duda, la falta de fe, deben ser exterminados para siempre